estudio, había un gran mural y había un árbol muy grande, que el ombú. Era un corte del ombú. ¿Cuántos conocen el ombú? Amén. Gloria a Dios. Y grande. Y entonces decía abajo, las tormentas hacen las raíces de los árboles más fuertes. ¿Qué les parece? El Señor nos llamó para ser árboles que llevemos frutos. Amén. Y también cuando pienso en árboles, pienso en las palmeras, ¿verdad? Que es el árbol apropiado para esos lugares que vienen tormentas tropicales. Ustedes vieron las películas, cómo se mueve la palmera hasta tocar el piso, parece que se va a desarraigar. Pero dice que la palmera, ella va buscando, son lugares, zonas áridas, de mucha arena, que se encuentra de repente poca agua, pero dice que la palmera, su raíz, dice que va buscando en la profundidad, en agua, el agua hasta que haya, y ahí se fortalece la raíz. Entonces por eso ella tiene tanto de raíz, de profundidad en su raíz, como de altura. Entonces uno la ve recta, flaquita, y dice, se va a romper, se va a quebrar, parece que son débiles. Y no, y vemos que se le vienen las tormentas, son vientos fuertes, y se toca el piso. ¿No se parece a tu vida? ¿No se parece a la mía? Amén. Que cuando vienen las tormentas nos humillamos buscando la presencia del Señor. Amén. Y terminada la tormenta nos volvemos a poner en pie. Amén. Y volvemos a estar hermosas. Bendito sea. Llenas de fruto, llenas de belleza, de esbeltez, ¿verdad? ¿Cuántas dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces somos todas mujeres. Aleluya. Si no nos halagamos nosotras. Amén. A veces los hombres, nuestros maridos, como que pasamos desapercibidos, esos piropos ya no tienen. No, ya viven esos hombres. Bueno, si ellos no nos dicen, no, yo me pongo a veces en el espejo y qué bonita que está Rosario. Si no me lo dice, yo me lo dice. Porque el Señor me embellece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es por eso que a veces nos sacan el cuero, porque dice que la belleza está por dentro. Amén. Nos sacan el cuero no para criticarlo, es para ver lo que tenemos adentro. No se preocupe cuando le saquen el cuero. Es para conocer qué hay adentro de usted, si está el amor de Cristo, amén, si está la belleza de Jesús. No te preocupes cuando alguien te calumnia, alguien murmura de vos, o dice alguna clase de mal contra vos, viendo, no te preocupes. El propio Señor Jesús dice que no se preocupen cuando digan toda clase de mentiras, de mal contra ustedes. Alegraos y gozaos, en Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Alegraos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón es grande. Yo que sé que lo mezclé. No se preocupe, sé que lo mezclé, pero dice lo mismo. Dice que nuestro galardón es grande. ¿Cuándo qué? Cuando creemos, amén, que el Señor está con nosotros. Vamos, yo invito a abrir juntos la palabra del Señor en San Juan. No me peleen. San Juan 4. ¿Por qué digo no me peleen? Porque cuando la hermana Ana me convocó, digo, hermana, ¿tienen un tema? Ay, hermana, déjame hablar con las otras hermanas, o con las otras hermanas, no mejor si hablo en plural o en singular. Entonces, y después me dice, hermana, algo sobre el perdón. Es un tema candente, todos necesitamos oír todo el tiempo del perdón. ¿Por qué? Porque somos burritos, no, porque nos olvidamos. Nos olvidamos. Yo soy muy olvidadiza, yo me olvido. Ahora empecé a escribir las canciones porque me olvido. Me olvido mucho. Pregúnteme, ¿cuántos años tiene hermana Rosario? Pregúnteme cuántos años tengo. ¿Cuántos años tiene hermana Rosario? Me olvidé, hermana. ¡Pero qué barbaridad! Yo el viernes cumplí 70. ¿Qué te preguntó? A mí no me pregunten cuántos años tengo. Tengo a ver cuántos tengo. Pero el Señor dijo que nos va a dar más fuerza cuanto más años tengamos, así sí, que... es verdad. Porque la fuerza no está en la fuerza física, sino espiritual. está en nuestra confianza en el Señor. Ahí está, en el gozo que tenemos en el Señor. Y el gozo no está condicionado a las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, y bueno, la hermana, entonces yo pensé, bueno, Señor, empecé a orar, interceder, clamar.
y el Señor me dijo que yo tenía que hablar sobre la mujer samaritana. Bueno, estuve meditando, escudriñando y todo, y digo, Señor, no sé cómo tú vas a hacer, qué vas a hablar. Yo sé que el tiempo pasó, la hora pasó, y quiero hacerlo lo más cortito posible. ¿Tá? Porque sé que el Señor habló cosas antes de la prédica, Dios habló también a través de las alabanzas, antes de que yo tuviera mi participación. Dios, como les dije, yo soy comunicadora con música de fondo, creo que Dios habló algún mensaje a través de cada alabanza. Pero quiero cerrar con broche de oro porque no sería incompleta nuestra reunión si no habláramos de la palabra de Dios. Que claro, que cada alabanza también. A mí me gusta mucho la música brasilera, ¿no? Las 2 canciones últimas que canté son en portugués, yo las traduje. Me gusta porque generalmente la música brasilera habla de textos de la Biblia, historias de la Biblia, cantadas. Entonces para mí es tremendamente edificante. A mí me gusta mucho, sin desmerecer las otras. Entonces, pero vamos aquí al texto. Les dije que era capítulo 4. Sí. Está. Bueno, entonces leemos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que juntos repitamos esta parte, este versículo, cortito. Le era necesario pasar por Samaria. Amén, hasta ahí. No me voy a extender. Ustedes todas son siervas del Señor. ¿Hay alguna que vino por primera vez? ¿Por primera vez? Aquí, pero no. Son todas cristianas. Muchos años así. Y cristianas de años. Las que tienen menos son las chiquilinas, capaz. Sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Por unas cuestiones ya venía de mucho tiempo atrás, no voy a entrar en temas de historia por cuestiones, como ya les dije, de tiempo, pero yo anoté algunos puntos que creo que es importante entrar, para que comprendamos aquella situación que estaba viviendo Jesús y la mujer samaritana. Prometo que voy a ser lo más breve posible. Lo primero entonces que nosotros vamos a ver, entender, es por qué la ubicación geográfica primero. Vamos a nosotros entender que el pueblo estaba dividido en 3 regiones, aquella zona. Estaba dividida entre Judea del sur, al sur por supuesto Judea, y estaba, déjenme leer acá para no equivocarme, Galilea estaba al norte. ¿Quién estaba en el medio? Samaria. Los judíos cada vez que querían ir de Judea a Galilea tenían que dar una vuelta bárbara con tal de no toparse con los samaritanos. Ustedes vayan pensando, ¿qué Dios me quiere decir con esto? Con tal de no toparse con los samaritanos, ellos preferían dar una vuelta bárbara, o por mar o por desierto, le daban una vuelta bárbara. Y en aquellas regiones, en aquella época que no había muchos transportes y todas esas cositas, o sea, porque había un caballo, algún burrito, algún camello, pero bueno, no eran todos, porque quien tenía un camello era como si tuviera ahora un remis, un Mercedes, yo qué sé, era, un transporte de primera clase, ¿verdad? Pero no abundaban en aquella época. Entonces, también podemos nosotros que debemos entender que esta ubicación geográfica, como decía, lo podemos ver en cualquier atlas, esto pasa. Déjenme ver aquí, también el problema que había entre ellos, entre los samaritanos, era una mezcla, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos que se habían mezclado con otras nacionalidades, con otras personas de otras nacionalidades. Y por lo tanto esa mezcla había hecho que ellos adquiriesen algunas costumbres, los samaritanos, de idolatría. Aceptaban, por ejemplo, en aquella antigüedad, hacía mucho tiempo antes de Jesús,
aceptaban el Pentateuco, o sea, las leyes de Moisés, pero no aceptaban otras normas que el Señor Dios Todopoderoso había impuesto, ¿verdad? Cuando los judíos que habían sido traídos del cautiverio y tuvieron necesidad de reconstruir el templo, ¿quién se les opuso? Los samaritanos. Y después los samaritanos levantaron un templo y pusieron sus normas. Entonces, por eso todos esos conflictos había, por eso no se llevaban entre sí, porque era una mezcla. Y dicho esto, aclarado esto, cuando nosotros vemos que Jesús, que estaba, como leíamos aquí, estaba déjenme ver aquí para no olvidarme, para no errar, estaba en Judea, pero los fariseos se enteraron de la fama de Jesús. Primero ellos sabían de la fama de Juan el Bautista, que estaba bautizando, y saben muy bien que Juan el Bautista cómo le fue, y cómo le estaba yendo, ¿verdad? Que lo perseguían y hasta cómo terminó el pobre hombre. El pobre hombre es una manera de decir. Pero Dios tenía propósitos. Pero Juan dijo así, no se preocupen por mí, viene uno después de mí que es mayor que yo. Y él no solamente bautizará, él no bautizará en agua, sino que lo bautizará en el Espíritu. En el Espíritu, en fuego, en poder. Amén. Y apareció Jesús. Y la fama de Jesús crecía. Y la fama de Jesús crecía. Y los fariseos, que era representación de la hipocresía, de aquellos que se dicen ser y no son, aquellos que mandaban al pueblo a hacer tal cosa, pero ellos no las hacían, ¿verdad? Aquellos que no entendieron la visitación de quién era que los estaba visitando, esos eran los fariseos. Jesús, al saber de que ya los fariseos estaban enterándose de las cosas que estaba haciendo Jesús, Jesús decide salir de allí, dijimos de Galilea, no, de Judea, perdón, yo me olvido bien, de Judea y volver a Galilea. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchos nosotros haríamos, cuando sabemos algo, cuando sabemos que Dios nos está usando, Jesús no era el tiempo de entrar en controversias, de peleas con los fariseos, muy diferente a lo que nosotros muchas veces hacemos. Sabemos que sabemos alguna cosa y bueno, que se venta conmigo. Y ahora yo soy poderosa, mi Señor me usó para tal o tal cosa. Y yo soy la fulana de tal, que se metan conmigo. Y bueno, venga, ¿tiene problema? Venga, yo voy. Jesús no nos enseña así. Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos quiere dar una clase más. Una clase más, no digo la única, yo sé que ustedes son siervas del Altísimo, al igual que yo. Y muchas veces el Señor nos ha traído palabra, ¿verdad? Nos ha traído palabra, pero muchas veces el Señor tiene que insistir con nosotros, insistir, hasta que nosotros entendamos, y al poco tiempo vamos de vuelta a tener que insistir porque ya no vamos a olvidar. O no, solamente a mí me pasa, ¿verdad? El Señor tiene que reiterarnos. Yo soy muchas veces reiterativa con algunas enseñanzas. Será por eso que Dios me dio una hija con síndrome de Down, para acostumbrarme, porque las personas que tienen síndrome de Down, ellas aprenden por repetición. Entonces, mi hija ya tiene 37 años, 38. Entonces, fíjese si ya ha tenido tiempo de estar con ella repitiendo, porque es bueno también nosotros hacer memoria. Entonces, el Señor decide salir de Judea para volver a Galilea. Pero Él dijo, no voy a dar la vuelta. Dice así, que le era necesario pasar por Samaria. Cualquiera podría pensar, cuando nosotros leemos más abajo, dice que el Señor se sintió cansado y se sentó junto al pozo. Cualquiera podría decir, casi seguro no quiso dar la vuelta porque estaba cansado. Cuando vemos que se acerca la mujer samaritana y el Señor le dice, dame de beber agua, cualquiera puede decir, casi seguro que fue por Samaria porque tenía necesidad de tomar agua, no quería dar la vuelta, ¿verdad? Capaz que dijo, algunos osaban decir, tenía hambre porque mientras Jesús iba a Samaria, los discípulos iban a comprar alimentos. Y alguno podría decir, ¿por qué en vez de ir a la ciudad de Samaria, no pidió a Dios que mandara pan del cielo, como lo hizo en la multiplicación de los panes, y comía pan? Porque siempre va a haber esos murmuradores. Siempre van a haber aquellos que van a cuestionar lo que el Señor hace. Me pensaba lo que la pastora compartía
Job capítulo 42, el versículo 5, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job, lo habla después de pasar por la peor de las batallas, de perder todos sus hijos, todos sus criados, todo su dinero. Lo único que le quedó fue una mujer insensata, que quiera Dios que nosotros no seamos así. De tan insensata le dijo: aún mantienes, porque cuando estaba en llaga, cuando estaba enfermo, en cenizas, sin nada, esta mujer, con falta de temor, con falta de sabiduría de Dios, le dijo: aún mantienes tu integridad, Job, porque Job era íntegro. Aún mantienes tu integridad, Job, maldice a Dios y muere. Y él le dice, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado: ¿es que acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo, no? Y dice así más ahí: con todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job tenía conocimiento, había cosas que aún Job tenía que aprender, pero una cosa sabía: que el Dios que él adoraba, el Dios que él temía, el Dios que daba testimonio de la integridad de Job, sabía que no hacía nada sin un propósito, nada. Sepa, mi hermana querida, que Dios, aleluya, hace todas las cosas, aunque no nos guste muchas veces, todas las cosas con un fin, para gloria de su nombre, aleluya. Amén, gloria a Dios. Solamente basta nosotros aceptar estas formas de Dios, solamente nosotros basta aceptar que Dios tiene cosas para enseñarnos, y nosotros tenemos cosas para aprender. No todo lo que nos sucede tiene que ver con el diablo, y aun si el diablo se mueve, él se mueve con el permiso de Dios. Amén. Amén. Cierto día un pastor iba a visitar a otro, me contó, era mi pastor en esa época. Yo pasé por 7 misioneros, mi iglesia es misionera. Pasé por 7 pastores diferentes, gracias a Dios. Yo me convertí ahí donde estoy. Este tiempo que estoy de creyente, me convertí ahí. Y pasé por 7 diferentes pastores. Y uno de ellos me enseñó, que dice que voy a visitar a Channel Tree a un pastor llamado Francisco. Y él me enseñaba esa vez. Entonces yo iba a ver a Francisco, y cada vez que llegaba a la casa, el pastor Francisco: hermano Francisco, ¿cómo está usted? ¿Cómo va usted? Entonces dice: acá andamos, el diablo me ha dado una paliza. Y por respeto, porque el pastor Francisco era un anciano, y mi pastor en su momento era más joven, entonces. Pero como pasó estos 12 comentarios de acá, el diablo me ha dado una paliza, pero un día le dijo: no, hasta aquí llegó. Pastor Francisco, ¿usted de quién es hijo? ¿Cómo? Florisvaldo, me preguntas eso. ¿De quién soy hijo? Soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dejas que el diablo le pegue? Qué bueno que tú. ¿Entiende, hermano? Si sabes que el diablo, reprenderlo en el nombre de Jesús. Ahora, cuidado, porque ni todo lo que nos sobreviene es culpa del diablo. A veces el diablo me hace esto, el diablo me hace lo otro. A veces somos nosotros mismos, pero no A consultar veces a Dios. nos pasa consecuencias de nuestra actitud, de una mala actitud que tuvimos. Pero, aún así, Dios está enseñándonos. Amén. Estamos recibiendo el fruto, la retribución de aquello que no consultamos a Dios, de aquello que hicimos mal, fuimos arrebatados y tuvimos un impulso y pecamos, erramos, sí, pero Dios estaba en el asunto. Aún Dios estaba en el asunto. En ese asunto está todavía, no solamente estaba, sino que está. Entonces,